muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Buenos días. Como sabéis, bueno, pues estamos en la siguiente sesión de la iniciativa Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles, que es dirigido por Carmen Gaitán Salinas, que excusa que no puede venir hoy, no puede estar aquí con nosotras y me pedía que disculpase ante la ponente y ante todas las demás. Yo soy Irene Barreno García, soy la secretaria del mismo y él es Guillermo, que junto con Blanca y Álvaro y otras compañeras también se encargan de la coordinación del seminario. Estamos muy contentas de poder tener aquí a Cristina, sobre todo por aprovechar, ¿no?, la ocasión de que se encuentre haciendo esta estancia que está haciendo en el Instituto de Filosofía junto con Concha Roldán. Y bueno, este año el seminario está teniendo un carácter bimensual, ¿no? El año pasado era todos los meses, este año hemos reducido el número de sesiones, así que nada, nos alegra mucho ver que la sala está prácticamente llena y aprovechamos pues para agradeceros a todas la asistencia. Os dejo ya con Guillermo, que es quien va a presentar a Cristina, para quien no esté familiarizada con ella, y enseguida ya pasamos con la presentación. Cristina Aguirre Mirón, profesora titular de Sociología de la Universidad de Murcia, funcionaria y catedrática de Filosofía en Enseñanza Media, actualmente en excedencia, realizó la tesis doctoral sobre la construcción social del problema de la conciliación de la vida familiar y laboral en España desde 1999 a 2009, con premio extraordinario de doctorado en 2012 en la Universidad de Alicante. Autora de numerosos artículos científicos sobre el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral en España. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de Periférica Internacional, revista para el análisis de la cultura y del territorio de la Universidad de Cádiz, de la revista Filosofía de la Universidad de Murcia, Pensamiento al margen, de Contranarrativa, revista de estudios visuales del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo y directora de la revista Desde los Márgenes, sobre arte, cultura y pensamiento contemporáneo. En la actualidad, interesada en temas de arte y cultura con perspectiva de género, desarrolla una línea de investigación sobre sociología de la cultura y del arte. Profesora en varios másteres oficiales de la Universidad de Murcia, máster de género e igualdad, máster universitario en sociología aplicada, ha sido directora de los cursos de especialista universitario en gestión cultural y economía de la cultura y directora del máster propio en gestión cultural de la Universidad de Murcia. Ha sido profesora invitada en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, en Argentina, en agosto de 2014 y en julio y septiembre de 2017 para impartir cursos de posgrado en la Universidad de León, Oporto y en el Centro de Doctorado CUNY de la Universidad de New York. Ha ocupado varios cargos académicos de gestión universitaria, directora del Seminario Pensamiento y Cultura, coordinadora del área de debate, pensamiento y compromiso social y coordinadora general de cultura en el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura en la Universidad de Murcia. Ha sido vicedecana de calidad y estudiantes en la Facultad de Bellas Artes y en la actualidad secretaria general de Asociaciones Clásica y Modernas para la Igualdad en la Cultura entre Mujeres y Hombres. Es autora de los libros Ensayo Crónicas a Contrapelo en 2022 de ediciones Newcastle y Transgresoras, una historia cultural de las mujeres, publicada en 2024 en los libros de la Catarata. Del que nos va a hablar ahora mismo. Ahora, Así que sí. Estáis con la conexión también, claro. Sí, 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 sí. Vale, porque yo se lo había, por si acaso, que como no lo veía, perdona. Sí, no, Pues no te preocupes, se que está retransmitiendo online, sí. Sí, muchas gracias, Concha. Así que nada, no te robamos más damos tiempo, paso. Cristina, y muchas gracias otra vez por acompañarnos. Bueno, pues gracias a vosotros, como toca, gracias a Carmen Gaitán y a Irene Barreno del Instituto de Historia y a este seminario que se llama Otras Historias Posibles. Gracias a Concha Roldán que participa y ha apoyado desde el Grupo Genes también la realización de este seminario. Y bueno, creo que de otras historias posibles me parece que va genial a la historia que traigo aquí sobre una historia cultural de las mujeres tan distinta y tan extraña que quiero plantear. Así que pues nada, muchas gracias. A ver, he planteado el seminario, no lo llevo escrito, como es un seminario, yo voy a ir hablando y lanzo ideas y tal. Y es un poco también para conversar y después con vosotros y con lo que me podáis aportar, que me gustaría traer aquí aportaciones, ¿no?, a este libro y cómo lo veis vosotras, perdón. Total, que he hecho 5 preguntas y un epílogo final y voy a seguir el guión de las preguntas un poco. Bueno, lo primero que quiero contar es que este es un ensayo de estudios culturales que es muy transversal, que en ese sentido toca varias disciplinas, pues la sociología, incluso determinadas técnicas de investigación de sociología a lo mejor en algún momento, la filosofía, la historia del arte, y me paseo por
por todo eso componiendo el prisma de lo que sería una historia cultural de las mujeres, ¿no? De sus producciones materiales y cómo considero que esas producciones materiales pues han podido tener una repercusión en otro y en qué momento pienso que estamos de la historia cultural de las mujeres. Y cómo generar sobre todo unos dominios que alojen las producciones culturales de las mujeres en la historia. Entonces un poco el tema es este y bueno, pues al hilo de eso, la primera pregunta que quería plantear es qué lugar ocupan las producciones culturales de las mujeres y la verdad es que pensar en el momento actual permite que de verdad afirmemos que, bueno, que hemos llegado a ser un sujeto autónomo con producciones culturales propias, que la experiencia de las mujeres, está hablando de todas las mujeres que hasta ahora no estaba recogida en la historia cultural, pues está ahí, estamos viendo en cine, en fotografía, en casi todas las artes, por supuesto que en arte, performance, en la literatura, que aparecen temas de mujeres, la maternidad, las preocupaciones, los cuidados, bueno. Quizás este siglo XXI sea por fin el siglo en el que la experiencia y la subjetividad de las mujeres haya llegado a legitimarse dentro de la industria cultural. Y ese momento pienso que es interesante que empecemos a señalarlo, pero si nos posicionamos desde ahí y lo que quiero que lleguemos a entender es cómo ha sido un poco hasta ahora esa historia cultural de Occidente y no ha sido así, desde luego ha sido una historia en la que las producciones culturales de las mujeres han estado invisibilizadas y deslegitimadas, han crecido en los márgenes del canon y de toda la producción de conocimiento, ¿no? Entonces ahí me venía muy bien dialogar con estos dos conceptos. Uno de Bourdieu, cuando Bourdieu habla de violencia simbólica y siempre que estamos hablando de las mujeres y de cómo aparece la mujer en Occidente, siempre hablamos de mercantilización y cosificación y tal. De acuerdo, efectivamente es así, hay todo un ejercicio visual que se puede ver que es así de cultura visual que refleja este hecho perfectamente y de literatura que también, la mujer siempre es la musa y tal. Vale, pero me interesaba también destacar ese aspecto de Bourdieu cuando Bourdieu habla de violencia simbólica y se refiere precisamente al hecho de que la invisibilidad de las producciones produce cierta violencia porque la mujer acaba en un momento de marginación cultural importante y esa violencia simbólica que muchas veces no es una violencia material ni real, sino que es una violencia que tiene lugar, pues, por ejemplo, como una forma de dominación, considerar al otro como subalterno, que también, por cierto, va a recoger luego todo el pensamiento postcolonial y decolonial después, esa subalternización de otras experiencias que no es la masculina, y esa violencia que después, y nosotros vemos también de alguna manera que se ejerce en el acoso, en el sexismo, en el lenguaje, bueno, y que se relaciona completamente con el concepto de Gramsci sobre hegemonía cultural, que trata Gramsci de la misma manera, exactamente igual, cuando habla como unos valores, la hegemonía cultural no es económica, no se produce por acumulación de capital, se produce por acumulación de capital cultural y considerar que ese capital cultural es superior a otro capital cultural si lo hubiese, ¿no? Por ejemplo, de nuevo en temas de que este concepto de hegemonía cultural ha tenido muy buena recepción de nuevo en el pensamiento postcolonial, ¿no? Pues por supuesto que hay unos valores subalternos que son los de las colonias frente a los valores hegemónicos que se imponen, valores culturales que se imponen, que son los del dominador. Bueno, así ha sido cuando lo traslado a pensar lo que ha sido la historia cultural de las mujeres, me parece revelador estos dos conceptos de Bourdieu y de Gramsci para entender la subalternización que han sufrido las producciones culturales de las mujeres, siempre consideradas un arte menor. Y un arte menor que se ha llamado una y otra vez el arte de las mujeres, la artesanía, el arte menor, la literatura de mujeres, hasta hace muy poco era literatura menor también. Incluso la industria editorial la veía así. Bueno, creo que esa consideración, de alguna manera, y lo voy a defender aquí, produce que ese crecimiento en el margen de las producciones culturales de las mujeres y ese tener que romper tantas normas para obtener visibilidad en el espacio público y colocar sus producciones, sí produce cierto movimiento que podría ser transgresor. De hecho, la mujer tiene que transgredir primero su rol de maternidad, luego volveré a eso, su rol de feminidad, su rol de no andar en el espacio público, su rol de no tener mirada autónoma. Es decir, tantos momentos para llegar a ser una creadora autónoma que efectivamente la transgresión me parecía un momento importante. Y dice Virginia Woolf, lo dice varias veces, es que la transgresión está en el ADN cultural de las mujeres.
porque si no hay transgresión ni siquiera hay salto al espacio público donde poder visibilizarse, ¿no? Este ensayo es un poco literario y entonces metí la literatura y me pareció interesante porque este relato de Kafka sobre el gran nadador que me encanta, en cierta medida leyéndolo también y dialogando con la interpretación que hace Deleuze de la literatura de Kafka, llegué a conclusiones porque entender cómo meter a las producciones culturales de las mujeres que están tan deslegitimadas y tan en los márgenes en una historia y crear un dominio para colocarlas, me parecía de una dificultad grande. Y de hecho, me encanta este relato porque tiene una dificultad de comprensión, como todos los relatos de Kafka y sus paradojas. También nos plantea el reto de tener que pensar y pensar a veces desde otro paradigma para entender qué es lo que qué es lo que nos quiere plantear. Entonces, por ejemplo, bueno, lo voy a contar rápidamente. El nadador de Kafka, en el relato que es muy cortito, llega un día, bate el récord olímpico y llega al pueblo que lo están esperando con todas las autoridades y el alcalde y tal, y llega el alcalde y hace un discurso y llega la otra autoridad y hace otro, y cuando le toca hablar a él dice, bueno, pues reconozco que he batido el récord mundial, pero de verdad es que no sé nadar, ¿eh? Bueno, me encanta. No sé nadar, y no solo no sé nadar, es que además no entiendo una palabra de lo que están diciendo aquí porque no hablo este lenguaje y encima el discurso de este señor me ha parecido tristísimo. Bueno, me encanta esa manera de patar que tiene Kafka muchas veces, primero porque sus personajes muchas veces se ven desbordados por acontecimientos que son demasiado trascendentales para el sujeto empírico y concreto que es el protagonista de los relatos de Kafka. Esa trascendentalidad ante un hecho los vuelve todavía más insignificantes, como pasa en La Metamorfosis o Ante la Ley o en otros relatos, ¿no? Pero además, en la paradoja, siempre hay un momento ahí contrahegemónico que hace saltar la cadena causal de acontecimientos del relato y te desterritorializa completamente, ¿no? Entonces, ese momento que me gusta cómo la interpretó Marifé Santiago en una crítica que hizo y dice, refiriéndonos a las producciones culturales, dice, eso mismo podríamos decir en relación a la historia cultural de las mujeres. No sabemos nadar, las medallas que se nos dan no tienen que ver con nosotras, se nos define en un idioma que no entendemos y desaparecemos en generalidades donde no es posible reconocerse. Bueno, me gustaba esa interpretación y me gustaba esa comparación porque efectivamente la deslegitimación y cómo trata de Deleuze el tema de la literatura de Kafka, y vuelvo a ese diálogo con el texto de Deleuze que dice, en el texto que escribe con Guattari, dice Kafka por una literatura menor, que justamente es una literatura desterritorializada completamente, que crece en los márgenes, que produce extrañamiento, que es un artefacto que por esas condiciones se convierte muchas veces en una máquina de combate, que es muy contrahegemónica. En el caso de Kafka, ya no me voy a entretener más pero en el caso de Kafka, em, que tuvo que superar tres desterritorialidades lingüísticas muy importantes, porque él nació en Praga se hablaba checo, pero la lengua oficial de Praga era el alemán, porque estaba impuesto, porque era el imperio austrohúngaro. Además de eso, él encima en su casa hablaba yiddish, es decir, que el hombre manejaba como tres idiomas a la hora de crear su desterritorialización, era muy grande, de ahí la simbología, el significante oculto, etc. Bueno, el crecimiento en el margen produce transgresión. Esta es la conclusión un poco. Y creo de alguna manera que el crecimiento en el margen, las mujeres que han tenido que producir todas estos sus bienes culturales en los márgenes y crecer ahí, tienen el mismo componente o la misma lectura que podría hacer del gran nadador y de la literatura de Kafka, ¿no? El problema es que si así ha sido la historia y así se ha contado o así podemos contarla en muchas ocasiones, incluso, bueno, así podemos contarla, el problema es el problema es que las producciones se tienen que situar en el espacio público. Y ahí entro en la segunda pregunta, cómo situarnos en el espacio público, en el centro, cómo acercarnos al canon, cómo dejar de estar desterritorializadas, ¿no? De alguna manera. Y me parece muy importante esta reflexión porque efectivamente, y es el segundo capítulo del libro, ahí trato de una habitación propia no es suficiente y diálogo con Virginia Woolf. Y efectivamente, si tenemos que pensar en hoy, cómo están hoy las industrias culturales, que es increíble la mercantilización de la cultura para producir la profesionalización de la mujer, una habitación propia no es suficiente. Hay que saltar a ese lugar en donde están todos los agentes, como dice Bourdieu,
en las reglas del arte, el campo cultural es un campo en el que confluyen un montón de agentes, es decir, desde editores, si pensamos en el libro, distribuidores, librerías, por supuesto lectores, críticos, periódicos, medios de comunicación, pero es que en el arte, galeristas, mecenas. Ese salto al campo cultural es importantísimo y ese salto al campo cultural, que sería el espacio público de la cultura donde confluye toda la cultura y tal, es el lugar en el que de nuevo la mujer no ha estado. Pero no es suficiente la creación, no es suficiente el cuarto propio, para nada. Entonces, eso me parecía, primero, muy importante destacarlo para entender también las producciones culturales de las mujeres. Y luego Bourdieu señala otra cosa que también me parece interesante y es cómo el campo cultural, y Bourdieu de la sociología del conflicto, viene de la tradición marxista, se tensiona continuamente por liderar los bienes simbólicos, que como dice, la creación de bienes simbólicos no es aséptica, o sea, no supone, muchas veces sí, la colaboración de muchos agentes, pero hay tensión y conflicto en liderarlos y hay unos grupos de legitimación bastante importantes en los que siempre o en una gran mayoría han estado solo los hombres. Creo que podemos decir por las estadísticas que andamos viendo que hace 15 años, bueno, por ser optimistas, empezaron a entrar las mujeres como jurados de premios. O sea, cuando ya tiramos de estadística, a ver, ¿cuántas mujeres en los premios Cervantes? Bueno, pues es que la falta de paridad es increíble. O cuántas mujeres premios de Bellas Artes, cuántas mujeres. Los grupos de legitimidad cultural son bastante importantes porque son aquellos que deciden qué bienes son valiosos para la comunidad. Y esos bienes valiosos para la comunidad son los que luego producen progreso social. Y como decía en el fondo, no, y siempre he dicho Celia Amorós, y lo dice en La razón patriarcal, y es una frase que creo que es bastante importante que tengamos en cuenta. La producción de bienes simbólicos no es aséptica. Quien produce bienes simbólicos crea sentido para la comunidad y para el grupo social y, por supuesto, domina el mundo. O sea, crea la legitimidad de sobre lo que hay que pensar y sobre lo que no. Entonces, no es banal eh, moverse por este campo social de influencia y estar en ese espacio público y creo que es bastante importante. Bueno. Cuando miramos la historia hacia atrás que ha sido de las producciones culturales de las mujeres, bueno, pues hay textos maravillosos para seguir este tema. Por ejemplo, el de Polos, que tiene un artículo que se llama Modernidad y espacios de la feminidad, en el que ella analiza precisamente el caso de dos mujeres pintoras como Berthe Morisot y Marie Cassatt, los temas que pintan en su pintura, fundamentalmente frente a lo que están pintando los hombres que están exponiendo en los salones y en todos los grandes espacios de legitimidad artística como es Manet, Renoir, Degas, etcétera, y sus compañeros. Pues ellos están pintando bailes en la ópera, desayunos con mujeres desnudas en la campiña, grandes verbenas, a ver, bailarinas, music halls, el Folies Bergère, la camarera allí, bueno, grandes espacios de ocio y tal. Y ellas están pintando la intimidad de su casa, la habitación con la niña, el espacio doméstico, cuando sale al espacio exterior pintan jardines en los que juegan niños. Bueno, es importante pensar que desde el arte y desde la sociología y desde la filosofía, que la división de espacios ha marcado la historia cultural de las mujeres de una manera bastante importante. Y eso es lo que hará Janet Wall cuando habla del genio artístico, de por qué el hombre puede ser genial y la mujer no, porque ser genial es ejercitarse en un rol en el espacio público en el que no se tienen cargas familiares, ser bohemio y artista, se puede viajar por todo el mundo. La mujer no podía hacer ese rol y al final el rol del genio va a ser otra barrera importante del patriarcado en la consideración de la mujer artista. Jamás una mujer podría interpretar ese papel que lo hacen también los hombres. Bueno, no solo eso, sino que además insistir en el espacio público y en ese lugar en el que la profesionalización de las mujeres, en ese momento, por ejemplo, del siglo XIX, en el que surgían los primeros espacios importantes de difusión y distribución comercial de la cultura, como eran las librerías, los museos y tal, y en el que las mujeres no estaban ahí, no podían estar, no era su rol. La dificultad que siempre han tenido y que se sigue teniendo transformar el capital cultural en capital profesional
con los añadidos de la maternidad y los problemas de conciliación que lleva el que la mujer esté en el espacio público. Pues ese era un poco el tema de mujeres y espacio público, pero que el déficit estructural de la mujer en el espacio público no es solo histórico, lo estamos arrastrando, lo seguimos arrastrando y se arrastra de distintas maneras. Ahora quería ver cómo se arrastra, por ejemplo, desde la filosofía y por eso hago la pregunta de dónde están las mujeres en el ensayo, porque el ensayo, como los géneros literarios que son constructores de conocimiento, que interpretan la realidad, me parecía rastrear ahí un tema también importante porque el ensayo es gran legitimador de cómo vemos el mundo, de la creación de cosmovisiones y así. Bueno, pues en la estadística que se hizo también en una iniciativa de clásicas y modernas, que hizo un ensayo que se llama precisamente así, ¿Dónde están las mujeres en el ensayo? Y lo hizo rastreando todas las grandes editoriales de ensayo de 2017 a 18 en un año que se había editado. Bueno, pues que se había editado, y lo vengo a resumir, el 80% eran hombres y solo el 20% eran voces de mujeres. Cuando abrimos los periódicos y queremos leer columnas de opinión, veréis la dificultad de encontrar una mujer con una columna de opinión. Bueno, ciertamente el ensayo también como producción material es un género literario que necesita espacio público y necesita esa mirada que es comprometida con los acontecimientos que están sucediendo en el espacio público. Que de nuevo cito a Virginia Woolf porque me gusta muchísimo en un texto que ella tiene que dice cómo camina por Londres, que camina de una manera absolutamente republicana, haciendo de vagabunda, indagando y reflexionando sobre lo que ve. Y esa actitud que cuesta que la mujer llegue a tener esa actitud, pero cuesta porque nunca ha estado ahí. Me parecía interesante rastrearla buscando el primer sujeto, el primer sujeto autónomo mujer del relato social, de la que siempre ha estado expulsada. Ahora cuento esto, ¿vale? Bueno, del ensayo, contar que me parecía un género literario interesante para rastrear dónde está el sujeto autónomo mujer y lo que le cuesta llegar y el déficit estructural de espacio público y cómo creo que el espacio público y el caminar por él y tener esa mirada de alguna manera configura este hecho. Sí. Eh, ¿Cómo construir realidad legitimada? Pues precisamente la realidad que llamo legitimada, que es esa realidad filosófica, que es la que no solo nos habla del saber, sino que es el saber poder, es el poder de decir que lo que estamos viendo o lo que estamos pensando legitima el mundo. Ese difícil acceso de la mujer forma parte de este déficit que hablo de espacio público, ¿no? Bueno, quería también tratar en el caso de la filosofía que sí que ha habido mujer, porque luego volveré a la mujer como sujeto del relato social y su mirada autónoma, y por no tratarlo aquí, quería volver a la filosofía y contar este tema de las formas de producción de conocimiento que siempre han sido también, y en algún momento es bastante interesante las formas de producción de conocimiento. Muchas veces cuando vemos a las mujeres, pues los salones, las cartas, los diarios, las confesiones, obras de teatro, poesía, bueno, y ahí hay todo un ejemplo. En el barroco español hay muchísimas mujeres que tratan estas formas de producir conocimiento y saber, pero que el canon de alguna manera también ha dejado fuera. O sea, no son la razón sistemática, no son los tratados de filosofía, y luego nos enfrentamos a un canon que tiene una epistemología de forma de producir conocimiento y saber muy masculina y que todo esto no ha interesado o ha quedado fuera y ha sido deslegitimado, ¿no? Y hasta qué punto, a lo mejor, la suerte que tenían en vida es que esa deslegitimación continua se puede producir, como dice Sandra Harding, y esto ya lo añado yo, que a lo mejor un cierto punto de vista privilegiado, o sea, un privilegio en el punto de vista de estar situado al margen del conocimiento y del saber oficial. Bueno, me parecía interesante de volver al relato del nadador, porque el nadador cuando declara el no saber, de alguna manera está cortocircuitando ese conocimiento y ese saber canónico que hay. Entonces dice, mirad, lo que os digo, ni sé ni entiendo el lenguaje. Y me parecía que la manera de posicionarse también muchas veces de las mujeres en sus producciones culturales o la manera que podemos hacer frente a esa razón patriarcal que expulsa continuamente a los márgenes, incluso la revisión historiográfica, las producciones culturales de las mujeres,
es cortocircuitar de alguna manera esa relación, ¿no? Y, y, y ahí en algún momento he traído el caso, creo que no sé si es en este momento. Sí, hablaba de María Zambrano y de cómo María Zambrano, por ejemplo, que a mí me parece un caso bastante paradigmático de algunas cosas que estoy reflejando aquí, su obra en general, el hallazgo de la razón poética de María Zambrano, que me parece contrahegemónico porque realmente se sitúa más allá de la razón sistemática y es una manera que tiene ella de crecer en ese más allá y en la desterritorialización a la que se encuentra sometida la filosofía, porque no sería nada fácil salir, nacer mujer filósofa y con intereses en un momento tan masculino de la producción, ¿no? Y me parecía muy interesante. Y luego el hecho de que María es verdad que era una exiliada interior, además de una exiliada exterior, y que lo reflejó en gran parte de su obra, ¿no? Esa manera de cortocircuitar la relación saber-poder exige muchas veces crear lenguajes desde la desterritorialización y situarse al margen, ¿no? Vale, volviendo así un poco a la historia social y a la sociología, que queríamos buscar, o yo siguiendo la idea de encontrar los dominios de la historia cultural en las que la mujer fuera por fin un sujeto autónomo con esa mirada autónoma que tiene sobre los acontecimientos y cómo surge este sujeto, me atreví a seguir la tesis de Janet Wolf de Invisible Flaneur, que sostiene que las primeras flaneries y las primeras mujeres que caminan libremente, que tampoco se camina libremente por el espacio público, porque la mujer es doblemente vulnerable en el espacio público, pero que se atreven a hacerlo y empiezan a caminar, pues son las que podríamos llamar las primeras mujeres sujetos del relato social. Pero es que el relato social, y de nuevo vuelvo a la interpretación androcéntrica de tanto de la filosofía como de la sociología y de la cultura, siempre el espacio, en el relato de la historia social, el espacio público siempre ha sido masculino. Y este tema, que parece que no, que es el lugar donde suceden los hechos, siempre ha estado contado desde el hombre, y siempre ha estado contado desde el hombre en el sentido de que, a ver, em, por ejemplo, desde el espacio público, la importancia que se le ha dado desde Baudelaire, Benjamin, por supuesto, el Ulises de Joyce, mm, caminando por las calles, viendo las transformaciones del mundo moderno, pero Adorno y Horkheimer, Habermas, Simmel en el último libro sobre el hombre público y, por supuesto, Arendt, es el lugar donde hay que estar, es el de la membresía política, el lugar de la ciudadanía, el lugar donde todo sucede, el lugar de la comunidad. Y de alguna manera esa masculinización y la expulsión de las mujeres les ha impedido completamente ser sujetos de ese relato, jamás. De hecho, lo que se pide es que volvamos a poner la luz en el espacio privado donde estarían las mujeres y en el lugar doméstico para entender también cómo se construye la subjetividad de las mujeres y cómo esa subjetividad puede añadir producción y puede crear bienes simbólicos. Vale, esa interpretación que de alguna manera también hay que cuestionar del espacio público, me parecía interesante traerla aquí para seguir entendiendo cómo introducir las producciones de las mujeres como sujetos en la historia de la cultura. Y aquí es donde viene la idea también bueno, para introducir a las mujeres como sujetos de la cultura en la historia de la cultura, hay otro elemento importante y es el giro que propone dar Griselda Pollock y dice en un momento, pero esto ya son los años 70, o los 80, dice, bueno, a ver, las tareas de historia que estamos haciendo y de archivo continuamente de rescatar a mujeres del olvido histórico están muy bien, pero ya no se trata de hacer una nómina y una lista de todas las mujeres que han sido olvidadas, porque realmente no es suficiente. De lo que se trata es de cambiar el paradigma o de buscar los dominios en la historia donde suceden los procesos sociales en los que las mujeres puedan ser sujetos y protagonistas y agentes y colocarlos ahí, porque realmente eso es lo que falta en esta historia cultural de las mujeres. La exclusión de todos los procesos sociales importantes, lo cuenta también Jan Scott del género como categoría de análisis histórico, por ejemplo, cuando cuenta lo de la Revolución Francesa, y dice, sí, una vez le conté a un historiador este tema de la Revolución Francesa y me dijo, me parece genial que pongáis mujeres 4, 5, 6, 7 en la Revolución Francesa
y no las hayamos encontrado y las descubráis, pero no va a cambiar ni una coma de lo que fue la Revolución Francesa. Claro, es que no se trata de eso, se trata de buscar los dominios propios en que los procesos y los movimientos de las mujeres fueron singulares, contribuyeron al proceso social y generaron avances. Se me ocurren un montón, pero por ejemplo las sufragistas, pues vaya momento tan interesante para contar de cómo se conquista la Bastilla del voto para la otra mitad de la población. Pues muy, muy interesante para la historia universal. Muy interesante el movimiento feminista que lleva 2 siglos de conquistas y avances sociales muy importantes y que ha generado más literatura que todo el movimiento socialista o el pensamiento socialista obrero. Parece interesantísimo estos 2 siglos como otros dominios. En el caso de la literatura y de la historia cultura española, por ejemplo, las sufragistas serán un momento bastante interesante para hablar de la generación del 20, perdón, las sin sombrero, con un dominio propio de mujeres en la cultura, en el arte, en la literatura, en la filosofía española, ¿no? Para rescatar y generar en la historia como un proceso. Mm, vale, esos dominios de la historia que hay que conquistar. Bien, ¿qué hora es en la historia cultural de las mujeres? Pues esta pregunta que parece que tal, pues es que realmente la mujer, yo lo sostengo en el libro, nos hemos inventado hace muy poco. Parece mentira, pero la mujer acaba de inventarse, se ha inventado ella misma, se ha inventado con género propio, con mirada propia, y no en todos sitios, sino en algunos, como es Occidente y los países tal, pero no andamos en todos sitios. La experiencia de las mujeres, y este es un texto que ahora yo lo había leído en Concreta, una revista de arte, pero ahora lo ha sacado con una introducción de Donna Haraway que está muy bien. La teoría de bolsa de ficción de Ursula K. Le Guin me encanta, es un textito cortito y viene a contar. Pues nada, la experiencia de las mujeres que siempre ha estado, lo cuenta muy divertido, que siempre ha estado desaparecida completamente de la historia de la experiencia, de la cultura. Entonces ella dice, pues qué apasionante sería contar la historia de una mujer que baja con un niño colgado y va a coger granos de avena, y coge un grano y coge otro y se baña en un río con el niño y luego vuelve a su casa y hace no sé qué intrascendente, una historia supuestamente intrascendente. Pero vaya historia más novedosa, porque como hasta ahora solo nos han encontrado las historias de los héroes, las historias bélicas de grandes sangre, de estas que salvan el mundo, del protagonista se enamora de todas las mujeres, de Ulises que corre y tal, y de los momentos épicos de la humanidad. Bueno, ¿dónde está la experiencia de las mujeres? ¿Dónde está la maternidad o los cuidados o yo qué sé? ¿Dónde están esos temas? No están, bueno. ¿Qué hora es? Pues a lo mejor estamos en la hora, y vuelvo a insistir en ese momento de análisis cultural en, en la que se puede empezar a hablar de esto. A ver, en la que podemos cuestionar los mitos y las narrativas fundamentales de la sociedad, o fundamentales en el sentido, perdón, fundacionales en el sentido que originan la sociedad, esas llenas de épica y sangre que están en el origen de todo. ¿Por qué no cuestionar esas narrativas fundacionales? Y ahí está, bueno, desde la epistemología contemporánea, Donna Haraway con el testigo modesto de los hechos, que me parece también un temazo para introducirlo en la cultura, cuestionando ese sujeto aséptico del conocimiento que es el hombre, que supuestamente es un testigo modesto, que no se deja llevar por su subjetividad ni su construcción de masculinidad y que ve los hechos tal cual son. Me parecía muy interesante traer también ese testigo modesto a la cultura y hablar de ese supuesto sujeto que dice que no, que bueno, que la cultura es general, universal para todos y que no es ni blanca ni androcéntrica. No, no, realmente la cultura que nosotros tenemos es blanca y es androcéntrica y no hay tanta asertividad, ¿no? Bueno, quizás la tarea sea esta, cuestionar las narrativas canónicas, reescribir enfoques, rectificar omisiones que se han hecho, forme parte de la historia cultural de las mujeres y del momento en el que estemos y del trabajo que haya que hacer, buscar los dominios para situar sus producciones culturales. Y yo en los dominios seguía insistiendo y a ver, esta propuesta no tiene un carácter hegeliano, no es un movimiento de la historia, pero es un dominio que puede ser interesante hablar de transgresión, puesto que las mujeres cuando entran, que no solo la transgresión es un momento creativo interesante por la innovación que produce culturalmente, sino que también lleva asociado ese comportamiento social
de tener que saltar al espacio público, romper normas y roles, y que en la biografía de las mujeres, cuando vemos mujeres artistas o dedicadas a la cultura, vemos el sacrificio en sus biografías que les ha costado transgredir y que muchas veces les ha pasado factura, y la vida de las mujeres infames en las que se ha convertido su propia vida por entregarse profesionalmente a lo que querían, ¿eh? Entonces, me parecía interesante. También me parecía interesante, si tenemos que hablar del siglo XXI, cuando ya digamos que hemos llegado al espacio público, hemos conquistado la cultura, la experiencia de las mujeres está ahí, y las producciones culturales, dentro de lo que cabe, se están legitimando, pues hablar de un momento de subversión que quizás se ve en el arte, en la performance, en la literatura, en la filosofía, en cierta, que ya no es transgresión, sino en cierto momento de producciones culturales de las mujeres en las que se quiere subvertir el canon, el binomio de los géneros, la justicia social, porque realmente a lo mejor ese dominio nos sirve también para entender que, que, que no se ha acabado por poner en el centro de nuestras sociedades lo que las mujeres están pidiendo referidos a los cuidados, a la maternidad, en esa falta de apoyo de los programas políticos, en esa falta de poner. Vale, ya he encontrado la palabra o la frase, en esa falta de reconocimiento que lo personal sigue siendo político o tiene que ser político forzosamente. Bueno, en ellas mismas es que me llama mucho la atención, y siguiendo haciendo análisis cultural de las producciones culturales de las mujeres, hace poco apareció, digamos que hace 3 años apareció en ellas mismas en comisariados de exposición. Yo recuerdo estar en CUNY en Nueva York cuando me acerqué a varias exposiciones, una de fotografía, y se llamaba Ourselves también, y era como las mujeres se habían fotografiado a sí mismas, la Venus negra. Mm, También ha aparecido en ciertas lecturas, por ejemplo, del Museo del Prado, cómo las mujeres se han pintado a sí mismas. Y ahora estamos intentando, tanto en el arte como en la cultura, ver la mirada de mujeres sobre ellas, no la mirada de la masculinidad, de ese speculum en el que, como dice Lucy Irigaray, las mujeres siempre se han mirado y han sido el reflejo del deseo masculino y de sus formas de dominación, sino cómo son las mujeres cuando se reconocen a sí mismas y se quitan de encima todo esto. Bueno, quizás estemos en ese momento de ellas mismas, ¿no? Y eso parece, ¿vale? Que por eso digo que cómo han sido tan inventadas tan tarde. Y es ellas mismas llevan un subtexto que me parece político muy interesante, porque el contractualismo efectivamente situó un sujeto autónomo, individual, independiente, y lo hizo en el siglo XVII. Ella misma es ese sujeto, ¿no?, que se crea a sí mismo, que es autónomo y que puede, por supuesto, tener voz y tal. A las mujeres les ha llegado culturalmente casi que ahora. Entonces, en ese momento en el que estábamos, pues hice una lectura de Antígona que me parecía interesante, una relectura contemporánea de Antígona, en clave de cuidados, y de cómo creo que, por ejemplo, Antígona, que es un mito súper transgresor, que llega, salta al espacio público, se encara con su tío, con Creonte, y le dice que no, que tiene que enterrar el cadáver de su hermano, pone lo personal encima de lo político, a pesar de que la interpretación siempre ha sido como que eso era un momento prepolítico, en el sentido de Hegel, de que la formación de los estados modernos, que es universalista y se debe de olvidar de lo individual y tal, y toda esa interpretación un poco patriarcal de la teoría política, pues como creo que es importante que volvemos a releer esos mitos y entendamos que lo personal es político, que los cuidados se tienen que poner en el centro de gran parte de todo, en este caso en el centro de nuestras políticas asistenciales, y creo que como que esa relectura pues también trae una luz de ellas mismas que me parecía interesante para, para tratar. Bueno, y en el libro hago así un poco un análisis más extenso de Antígona y de su figura transgresora, y hago más literatura en ese sentido de cómo traer este tema al feminismo contemporáneo. Esta exposición de el Thyssen, de maestra, me gustó mucho, me pareció interesantísimo. Está también en la onda de lo que se está haciendo, de ellas mismas, de cómo nos miramos y cómo mirar a las producciones culturales de las mujeres.
Y bueno, y con estas imágenes quería terminar. Vale.